Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Ingeniería Química Fácil y hoy continuaremos hablando de esta temática de termodinámica de electrolitos. El día de hoy vamos a empezar hablando acerca de equilibrio de fases en disoluciones acuosas de electrolitos volátiles. Y bueno, antes de empezar, hagámonos idea del siguiente panorama. Los residuos de plantas químicas, así como gases de combustión, pueden contener componentes volátiles, por ejemplo, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono o dióxido de azufre, los cuales se ionizan en parte en disoluciones acuosas. Es así como tenemos que el diseño de operaciones para eliminar los electrolitos débiles volátiles de las disoluciones acuosas requiere de conocimiento del equilibrio líquido-vapor. Y bueno, hablemos de eso. Tengamos en cuenta que en disoluciones acuosas los electrolitos volátiles existen en forma iónica y en forma molecular, donde con molecular nos referimos a que no se encuentran disociados. Ahora, cabe resaltar que a temperaturas y presiones ordinarias, en la fase vapor solo existirá la forma molecular, ¿ok? Es así como tenemos que para el cálculo del equilibrio líquido-vapor se requiere de la resolución simultánea de ecuaciones de equilibrio de fases para las especies moleculares, ecuaciones de equilibrio químico en la fase líquida y balances de materia. Ya vamos a ver esto un poquito más detallado. ¿Cómo se realiza esto? Pues tenemos el procedimiento termodinámico molecular de Edwards y colaboradores. ¿En qué ocasiones se puede emplear este procedimiento? Pues este ha sido empleado con éxito para calcular los equilibrios líquido-vapor en, ojo con esto, disoluciones acuosas con uno o más electrolitos débiles volátiles, temperaturas entre 0 y 200 grados Celsius y fuerzas iónicas mayores de 6 molar. Estas son las condiciones en las que este procedimiento termodinámico molecular puede ser empleado con éxito. Ojo con esto, mucho cuidado. Ahora, esta es una representación esquemática del sistema considerado. Equilibrio líquido-vapor, tenemos fase líquida y fase vapor. Como habíamos dicho, en la fase vapor solo se encuentra el electrolito molecular, mientras que en la fase líquida sí hay electrolito molecular e iones. Se encuentra una presión y una temperatura dada. Y veamos lo siguiente. Para cualquier soluto I a concentración baja de I, el equilibrio de fases, es decir, el vertical, fíjese aquí, está determinado por la constante de ley de Henry, H sub I, y la molalidad del soluto molecular I, que es no iónico. Por eso decimos molecular. ¿Qué pasa? Que a su vez la molalidad está influida por el equilibrio de disociación químico horizontal, este que está acá, el cual se caracteriza por la constante de disociación K. Hasta este punto tenemos estas variables. Ley de Henry, la constante de ley de Henry, perdón. La molalidad del soluto molecular I no iónico y la constante de disociación K. Ahora, a concentraciones más altas, ¿qué va a pasar? Tenemos que multiplicar H sub I por un coeficiente de actividad que depende de las concentraciones de todos los solutos y a su vez de la temperatura. Ya vamos a ver esto expresado en ecuaciones. ¿Qué tenemos? El primer caso que vamos a estudiar cuando solo hay un soluto. Nuevamente mostramos aquí nuestro sistema y fijémonos, debido a que los iones no son volátiles, ¿qué quiere decir esto? Los iones solo están en la fase líquida. Recordemos que habíamos definido que en la fase de vapor no había presencia de iones, solo estaba el electrolito molecular. Se encuentra determinado por la concentración molecular, es decir, no disociada, de electrolitos en fase líquida. Esto se expresa matemáticamente por medio de estas expresiones para el agua y para el electrolito. ¿Qué quiere decir esto? Estamos expresando que la fugacidad del agua en la fase de vapor es igual a la fugacidad del agua en la fase líquida y que la fugacidad del electrolito, es decir, la especie molecular en la fase de vapor, es igual a la fugacidad del electrolito en la fase líquida. Electrolito, especie molecular, no iones, ¿ok? Veamos esto un poco más a detalle. Aquí tenemos las expresiones de equilibrio líquido-vapor para el agua y equilibrio líquido-vapor para el electrolito.
donde el subíndice W hace referencia al agua y el subíndice MX, M hace referencia al electrolito molecular. Se le agrega esta M al MX para darle la característica o el énfasis de que estamos hablando de electrolito molecular como tal, no de los iones. Teniendo ya esto claro, vemos que la ecuación de equilibrio líquido-vapor para el agua es esta que se encuentra aquí, donde esta es una expresión de equilibrio de soluciones. Esta ecuación expresa que el coeficiente de fugacidad del agua en la fase de vapor por la fracción molar del agua en la fase de vapor por la presión del sistema es igual a la actividad del agua por la presión de saturación del agua pura, por el coeficiente de fugacidad del agua pura en la saturación, que es lo que expresa este superíndice S, exponencial de V sub W por P menos P sub W super S sobre RT. Aquí podemos observar quiénes son los términos que involucran esta ecuación. Y bueno, hay algunas cosas que podemos decir respecto a ella. Lo primero, recordemos que para un gas ideal puro, la fugacidad es igual a la presión. Entonces, ¿qué pasaría para un componente I de una mezcla de gases ideales? Pues la fugacidad va a ser igual a la presión parcial, es decir, a su fracción molar por la presión. Sin embargo, estos no son gases ideales. Y es por eso que aquí vemos este término, el coeficiente de fugacidad en la fase de vapor. Porque este coeficiente de fugacidad es un factor de corrección que recoge la desviación del gas de la idealidad. Y bueno, ahora vamos al otro lado de la igualdad, al lado derecho, el correspondiente a la fase líquida. ¿Qué pasa? Que aquí lo que estamos calculando es la fugacidad del agua en la fase líquida a una temperatura y presión dadas. ¿Y cómo hacemos esto? Debemos tener en cuenta, por decirlo de una u otra manera, un procedimiento que está descrito en esta expresión. ¿En qué consiste? En que se debe calcular la fugacidad del vapor saturado a una temperatura y presión de saturación y luego agregarle una corrección debida a la compresión de la fase de vapor saturado hasta la presión. Bueno, expliquemos esto que acabo de decir ahora matemáticamente. Lo primero, fugacidad del vapor saturado a T y P de saturación. Fijémonos, este lado corresponde a vapor, ¿cierto? Ahora voy a decirle vapor saturado, fugacidad del vapor saturado. Entonces, eso indica que requiero los mismos términos que tengo acá, pero para una fase saturada. Fíjense, aquí está presión de saturación del agua pura. Está saturado. ¿Qué más tengo acá? Coeficiente de fugacidad en la fase de vapor. Aquí está coeficiente de fugacidad del agua pura en la saturación. ¿Y qué otra cosa tengo acá? Concentración. Bueno, acá tengo actividad. En unos segundos adelante les voy a decir por qué esta actividad. ¿Qué otra cosa les había dicho? Que tengo que incluir una corrección debida a la compresión de la fase vapor saturado hasta la presión deseada. Ese factor de corrección es todo este término que está acá, todo este exponencial, y se le conoce como factor de Poynting. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿aquí no hay alguna corrección de la idealidad o algo así? Sí, aquí está en la actividad. Recuerden que actividad es igual al coeficiente de actividad por una medida adecuada de concentración, en este caso es fracción molar, donde el coeficiente de actividad representa a una medida de desviación del comportamiento del sistema con respecto al comportamiento de la mezcla ideal. Y aquí, este X hace referencia a la concentración del agua en la fase líquida, la fracción molar, de tal manera que hemos cumplido con los criterios que anteriormente hemos nombrado. Y aquí, para el equilibrio líquido-vapor, están los conceptos que hemos nombrado en esta diapositiva. Veámoslo. Aquí está la constante de la ley de Henry, la cual habíamos postulado que se iba a utilizar aquí. El equilibrio de fases verticales está determinado por la constante de ley de Henry y la molaridad del soluto molecular y no iónico. Fíjense, aquí también está. ¿Y qué también habíamos dicho? Que a concentraciones altas hay que multiplicar H sub I por el coeficiente de actividad, el cual depende de las concentraciones de todos los solutos y la temperatura. Fíjense que aquí está el coeficiente de actividad. De tal manera que esta es la ecuación
que expresa el equilibrio líquido-vapor para el electrolito, cuando estamos hablando de solo un soluto. Ahora, continuando, habíamos dicho que también requeríamos del balance de materia. Es así como lo vamos a definir a continuación. Este balance de materia del electrolito débil en la fase líquida nos permite relacionar la concentración global del electrolito con la forma molecular y la forma reaccionada químicamente. Veamos esto para el siguiente ejemplo, el NH3. Cuando el NH3 se disuelve en agua, produce NH4. Entonces, aquí tenemos que la concentración molar de NH3, la global, es igual a lo que queda en forma molecular más lo que se convierte en NH4. Esto es lo que nos queda como el balance de materia del electrolito débil. Por otra parte, tenemos la condición de electroneutralidad en la fase líquida, la cual relaciona la concentración de los cationes con la de los aniones. ¿Cómo? Aquí podemos observar que es la sumatoria de todos los Z sub i multiplican a los M sub i. M sub i, recordemos, molalidad. Y Z sub i, recordemos, es la carga del ion. En este caso, I hace referencia a ion, llámese cation o anión. Y por la condición de electroneutralidad, esta sumatoria es igual a 0. Ahora, finalmente tenemos el equilibrio químico, el cual relaciona la concentración molecular del electrolito no disociado y las concentraciones iónicas del electrolito débil. Aquí podemos observar dicha relación. Concentración molecular, en este caso molalidad, vemos que es del electrolito como tal, molecular. Aquí están las concentraciones de los iones, número de cationes, número de aniones, número total de iones. Y recordemos que este señor es el coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molalidad. Y bueno, y U es el número total de iones. Entonces, englobando todo lo que hemos dicho hasta ahora, nosotros podemos decir que para disoluciones muy diluidas es razonable tomar todos los coeficientes de actividad igual a la unidad. Es por esto que decimos que los parámetros importantes son la constante de Henry, H, y la constante de disociación, K. Los coeficientes de actividad son importantes solo a concentraciones altas, donde, de acuerdo con lo publicado por John Prausnis en el libro Termodinámica molecular de los equilibrios de fases, se considera que una solución de electrolitos tiene una concentración alta cuando ésta es superior a 20 molar. Tengamos presente esto. Bueno, ahora veamos el siguiente ejemplo, el cual tiene que ver con la disociación del dióxido de azufre en fase líquida. Esta se tuvo en cuenta a través de los siguientes equilibrios químicos. Aquí vemos las tres expresiones químicas que relacionan esta disociación. Tengamos en cuenta que para este ejemplo debemos contar con el siguiente conocimiento. En este caso, cada equilibrio químico se caracteriza por una constante de equilibrio químico. Tenemos tres reacciones, tres constantes de equilibrio químico. Los coeficientes de fugacidad en la fase de vapor se calcularon para este ejemplo con el método Nakamura y colaboradores. También las constantes de Henry se obtuvieron por correlación de datos binarios. Y ojo, los coeficientes de actividad del electrolito, coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molalidad, y la actividad del agua A sub W se obtuvieron por el método de Pitzer generalizado por Edwards. Es así como para este caso, fijémonos que el SO2 es un electrolito débil con una constante de disociación pequeña, de tal manera que la concentración de iones es tan pequeña que las ecuaciones que describe el método de Pitzer generalizado por Edwards se resumen a esta que se muestra aquí. Para el electrolito, el logaritmo natural del coeficiente de actividad en la escala de molalidad del electrolito es igual a 2 beta super 0 por la molalidad del electrolito. Recordemos que beta es un parámetro binario. Y para el agua tenemos que el logaritmo natural de la actividad del agua es igual a menos la masa molar del agua sobre 1000, que multiplica la molalidad del electrolito no disociado, más beta super 0, el parámetro de interacción binario, por la molalidad del electrolito no disociado al cuadrado. Y bien, hace unas diapositivas atrás habíamos dicho que el equilibrio líquido-vapor para el electrolito se representaba por medio de esta expresión. Entonces, coloquemos estas dos expresiones ahora por aparte. Aquí las tenemos. Si nosotros aplicamos logaritmo natural sobre ambos miembros de esta expresión, nos va a quedar esta expresión que tenemos acá,
¿Qué sucede? Aquí, al tratarse de una multiplicación por propiedades de los logaritmos, hemos expresado el logaritmo natural de una multiplicación como la suma de los logaritmos naturales individuales de cada término de la multiplicación. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues fijémonos en lo siguiente. Si nosotros pasamos cualquiera de estos términos a restar, al lado izquierdo nos va a quedar la diferencia de dos logaritmos naturales, de tal manera que lo podríamos expresar como una división, que fue lo que hicimos al pasar este término a restar al lado izquierdo. De esta manera se tiene el logaritmo natural de esta razón. Ya habiendo hecho esto, nos podemos dar cuenta que esta ecuación de acá se puede reemplazar en esta nueva expresión que hemos obtenido, de tal manera que nos queda la siguiente expresión. Coloquemos esa expresión acá por aparte, pues todavía no hemos terminado. ¿Qué sucede? Que la dependencia de la constante de Henry con la presión está dada por esta expresión. La razón de cambio del logaritmo natural de la constante de Henry con respecto a la presión es igual al volumen molar parcial de la especie I, en este caso el SO2, a dilución infinita sobre RT. Y bueno, ¿esto para qué lo nombramos? Pues estamos trabajando con un equilibrio líquido-vapor, de tal manera que el cambio de la presión se va a dar hasta la presión de saturación del agua pura, esta que hemos expresado acá. Por tal motivo, los deltas de los logaritmos naturales de los constantes de Henry y la presión son como aquí se muestran. Más adelante vamos a decir cómo se le conoce a esta constante de Henry. Y bien, ya habiendo hecho esto, se hace evidente que lo que queremos hacer es reemplazar esta constante de Henry que nos resulta de despejarla de esta expresión en esta expresión de acá, que es lo que vamos a hacer a continuación. Reemplazamos esta expresión aquí, lo que se puede observar en estos dos términos. Y bueno, finalmente, reorganizando esta expresión que tenemos aquí, nos queda de la siguiente manera. Logaritmo natural de Y del SO2 por phi de SO2 multiplica la presión sobre M de SO2 del electrolito no disociado menos, recordemos que este término representa el volumen molar parcial del SO2 a dilución infinita por la presión menos la presión de saturación del agua pura sobre RT. Todo esto es igual al logaritmo natural de la constante de Henry del SO2 molecular en agua a dilución infinita, es decir, cuando la presión total es igual a la presión de vapor del agua, más 2 por beta super 0, ya sabemos que es un parámetro binario del SO2, la molaridad del SO2 sin disociar. ¿Qué pasa con esta expresión? Que si nosotros representamos el primer término de la ecuación en función de la concentración molecular del SO2, esta que está acá, se obtiene una línea recta. ¿Y qué va a pasar con esta línea recta? La pendiente nos proporciona el parámetro de interacción molécula-molécula beta super 0, este que está aquí, mientras que la ordenada nos proporciona esta constante de Henry, conocida como constante de Henry a dilución infinita. Esto sucede porque esta ecuación queda de la forma y igual a mx más b, la muy famosa ecuación punto pendiente. Ahora observemos esta figura. Esta representa la solubilidad del dióxido de azufre en agua. Vemos que en el eje de la Y tenemos la presión parcial y en el eje X la concentración estequiométrica. ¿Qué podemos observar de esta figura? Esta figura como tal demuestra que los cálculos a partir del modelo de Edwards concuerdan bien con los datos experimentales y a su vez nos ilustra la importancia de considerar disociación del electrolito débil en los cálculos de equilibrio líquido-vapor. Veamos por qué estoy diciendo esto. Esta curva discontinua representa los resultados calculados suponiendo, claro que erróneamente, que el dióxido de azufre es un soluto no disociado en una disolución ideal, es decir, en la que su coeficiente de actividad es igual a 1, mientras que la línea continua representa los resultados calculados considerando la disociación, como hemos explicado ahorita. ¿Qué pasa? Aquí también tenemos los datos experimentales, los cuales se han
obtenidos de dos maneras, compilándolos por Sherwood o con el método de Morgan y colaboradores. ¿Y cuál de estas dos curvas es la que más se acerca a los datos experimentales? Pues claramente la que representa el análisis termodinámico incluyendo disociación. Esta. Fijémonos que esta línea punteada que no incluye la disociación está más alejada de los datos experimentales. Otra cosa que podemos observar de esta gráfica, vemos que se observan diferencias grandes a concentraciones bajas. Es decir, cuando la mayor parte del soluto está en forma iónica en vez de la forma molecular neutra. Observemos que cuando las concentraciones son más bajas, la diferencia entre el análisis termodinámico despreciando disociación y el análisis termodinámico que la incluye es más grande. Y esta diferencia se reduce a medida que aumentamos la concentración. Y bueno, ya hemos explicado cómo determinar el equilibrio de fases en disoluciones acuosas de electrolitos volátiles cuando hay un soluto. Ahora ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y si hay varios solutos, cómo se hace? Pues básicamente el tratamiento termodinámico para un sistema con un solo soluto puede generalizarse a sistemas con solutos múltiples. Es así como tenemos que esta figura representa un sistema con dos solutos en agua. ¿Quiénes son esos dos solutos? Amoníaco y dióxido de azufre. ¿Qué más podemos observar aquí? Que los equilibrios presentes se describen igual a como se hace cuando se tiene solo un soluto. ¿Por qué lo digo? Observemos. En la fase vapor solo hay compuestos moleculares, es decir, no están los iones disociados, tal como ocurría cuando hay un solo soluto. Los iones disociados se encuentran en la fase líquida. Aquí podemos observarlos. Cómo están estas reacciones que representan la disociación de los solutos presentes, de los compuestos presentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué traigo a colación precisamente este ejemplo? Porque Rumpf y colaboradores calcularon el equilibrio de fases de un sistema con dos solutos, amoníaco y dióxido de azufre, en agua. Estos son los que están aquí. Desde 40 hasta 100 grados Celsius para dos molaridades globales de amoníaco. 3.2 o 6.1 mol sobre kilogramo de agua y presiones hasta de 22 bares. Otra cosa, en este ejemplo, además del agua, la fase líquida contiene amoníaco molecular, dióxido de azufre molecular, ion amonio, ion hidrógeno, ion hidroxilo, ion sulfito e ion bisulfito, tal como aquí se puede observar. Y bueno, ya para adentrarnos en el procedimiento que siguieron Rumpf y colaboradores, tenemos que estos señores escribieron las ecuaciones de equilibrio químico para cada uno de los equilibrios indicados. O sea, para cada una de estas reacciones. Al igual que aplicaron los balances de masa y de carga y las ecuaciones de equilibrio de fases para el agua y para cada soluto. Ya se pueden imaginar todo el trabajo que esto implica. Por eso decimos que este experimento fue un poco desafiante. ¿Por qué? Pues miremos, los cálculos requieren 4 constantes de equilibrio dependientes de la temperatura, los coeficientes de actividad de todas las especies presentes en la fase líquida, las constantes de Henry de cada soluto volátil en agua a dilución infinita, la presión de vapor, el volumen molar y la constante dieléctrica del agua, los volúmenes molares parciales de los gases disueltos e información de la no idealidad de la fase de vapor obtenida a partir de la ecuación del virial. Sorprendente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que excepto los coeficientes de actividad, toda esta información se obtuvo a partir de los datos experimentales disponibles. Ya nos podemos imaginar la complejidad de la revisión bibliográfica que tuvieron que hacer estos autores, además de el esfuerzo que tuvieron que hacer en obtener datos experimentales por su propia cuenta. ¿Y cómo obtuvieron los coeficientes de actividad? Pues los coeficientes de actividad para las 7 especies disueltas se calcularon con el modelo de Pitzer. Ahora miremos algo que también resulta muy interesante. Si se incluyeran todos los términos del modelo de Pitzer, las 7 especies disueltas en la fase líquida requerirían 56 parámetros binarios y 84 ternarios para
bajarle la complejidad un poco a esto, Rumpf hizo muchas aproximaciones razonables para reducir el número total de parámetros ajustables a solo 13. La dependencia con la temperatura de los parámetros de interacción binarios fue tenida en cuenta, mientras que la de los parámetros ternarios fue despreciada. Con base a todo esto, fue como Rumpf y colaboradores desarrollaron este análisis. En vista de la complejidad que esto arroja, les invitamos a revisar el trabajo de Rumpf y colaboradores, el cual se encuentra descrito aquí en este pie de página. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Para nosotros siempre es un placer tenerlos aquí. Si este ha sido de su agrado, por favor colabórenos con un like, manito arriba y suscríbanse a este canal. Esperamos vernos muy pronto. Chao.